Ejercicio de aplicación de las leyes de Newton. Se tiene un sistema conformado por tres bloques unidos por dos cuerdas. Entonces el objetivo es hallar la tensión de las cuerdas y la aceleración de los bloques. El bloque 1 tiene una masa de 100 kilogramos, el bloque 2 de 200, está en un plano inclinado con un ángulo de 30 grados y el bloque 3 una masa de 300 kilogramos y está suspendido. Hay un coeficiente de fricción cinético entre las superficies y los bloques 1 y 2. Entonces, para poder hallar las incógnitas, lo primero que debemos hacer es el diagrama de cuerpo libre. Para ello, trazamos los planos cartesianos. Recordemos que el eje Y divide el bloque por la mitad y el eje X sobre la superficie cuando un bloque está apoyado en una superficie plana. Cuando un bloque está en una superficie inclinada, plano o rampa, simplemente el plano cartesiano divide el bloque por la mitad, se dibuja inclinado y el eje X sobre la superficie. Este es el eje Y este sería el eje X. Del segundo bloque y el tercer bloque, el plano cartesiano dividimos el bloque por la mitad, tanto en el eje X como en el eje Y. Entonces este sería el eje Y este el eje X. Observen que los bloques están unidos por cuerdas a través de poleas. Las poleas transmiten la fuerza, facilitan el desplazamiento y cambian el sentido de dichas fuerzas. Una vez trazados los planos cartesianos, entonces nos procedemos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Recordemos que un DCL o diagrama de cuerpo libre es la representación vectorial de las fuerzas externas que intervienen en cada uno de los bloques. Se analizan independientemente. Las principales fuerzas son la fuerza normal, la fuerza de tensión, el peso y la fricción cinética en este caso. La fuerza normal la dibujamos como un vector de la superficie hacia cada uno de los bloques que están apoyados sobre las superficies. En videos anteriores explico detalladamente cada una de estas fuerzas. Entonces, este es el bloque 1, lo vamos a llamar la normal del bloque 1. Un bloque ubicado en una superficie inclinada, la normal la vamos a trazar siempre perpendicular a la superficie, es decir, formando un ángulo de 90 grados. Observen que aquí tenemos un ángulo de 90 grados igual que el bloque que está en la superficie plana. Y un bloque que está suspendido no tiene fuerza normal porque no está apoyado en ninguna superficie ni en otro objeto. La fuerza de tensión, ¿qué es? Es la fuerza que se transmite a los objetos por medio de cuerdas. Los vamos a dibujar sobre las cuerdas y siempre saliendo de los objetos. Entonces, para el bloque 1 no tiene sino una sola cuerda que lo une con el bloque 2, entonces vamos a llamar esta la tensión 1. Esta, observen que es la misma cuerda, entonces el bloque 2 tendrá una tensión a la parte izquierda del bloque que vamos a llamar tensión 1 porque es la misma cuerda. Ya otra cuerda une el bloque 2 con el bloque 3, entonces es una cuerda diferente y la vamos a llamar la tensión 2. Y el bloque 3 tiene la tensión en esta parte, es la misma cuerda, entonces la vamos a llamar la tensión 2. El peso.
es la fuerza con la cual la Tierra atrae todos los objetos hacia su superficie. Siempre lo vamos a dibujar como un vector dirigido hacia abajo independientemente de cómo estén ubicados los cuerpos. Un bloque, el bloque 1 que está en una superficie plana, entonces lo dibujamos hacia abajo, lo vamos a llamar W1. El peso lo representamos con la letra del alfabeto griego omega y su ecuación es igual a la masa por la aceleración debida a la gravedad, que en el caso de la Tierra tiene un valor de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Cuando un bloque está en un plano inclinado, el peso lo vamos a dibujar siempre hacia abajo. Lo vamos a llamar omega 2. Y el bloque 3 que está suspendido, dibujamos el peso también hacia abajo y lo vamos a llamar omega 3. La fricción cinética. La fricción cinética o rozamiento es la fuerza debida al contacto relativo entre dos superficies, es la componente paralela a esa fuerza de contacto y es una fuerza que se opone al posible deslizamiento de los cuerpos. Entonces, observemos que en este ejercicio el bloque 3 tiene más masa, en consecuencia es más pesado. Y la dirección en la cual se van a desplazar estos bloques es en este sentido. Esta es la dirección del movimiento. Entonces, para el bloque 1, tenemos que se desliza hacia la derecha, entonces la fuerza de fricción la vamos a dibujar hacia la izquierda. Como los bloques se están deslizando, entonces hay una fricción que vamos a llamar fricción cinética del bloque 1. El bloque 2 desciende por el plano inclinado, luego la fuerza de fricción la vamos a dibujar en sentido contrario y la vamos a llamar fuerza de fricción cinética del bloque 2. Y el bloque 3, como está suspendido, no está apoyado ni sobre la superficie ni está en contacto de otro objeto, entonces no tiene fuerza de fricción. Entonces observemos que los bloques suspendidos solo tienen tensión y peso. Un bloque en una superficie plana tendrá normal, tensión cuando hayan cuerdas, peso y fricción cinética siempre y cuando en el ejercicio nos den el coeficiente de fricción cinético. Una vez realizado el diagrama de cuerpo libre, entonces ya podemos plantear las ecuaciones para cada uno de los bloques. Empezamos para el bloque 1. Como nos piden la aceleración, entonces eso significa que el ejercicio cumple con la segunda ley de Newton, en el cual la sumatoria de las fuerzas en el eje X, Y o Z lo vamos a igualar a la masa por la aceleración. Empezamos. Para el bloque 1 vamos a ver qué fuerzas hay en el eje X. Debemos tener en cuenta solo las fuerzas que están sobre los ejes o son paralelas a dichos ejes. Por ejemplo, la tensión. Observen que es paralela al eje X. Como hay una propiedad de los vectores en la cual estos se pueden trasladar manteniendo la misma dirección y sentido y magnitud, entonces este vector que está sobre la cuerda lo podemos ubicar sobre el eje X, es decir, es paralelo y lo podemos ubicar en el eje X sin ningún inconveniente. Entonces también debemos tener en cuenta que todo lo que esté a la derecha es positivo, a la izquierda negativo, arriba positivo y abajo negativo. Entonces tenemos la tensión 1 positiva porque va hacia la derecha, hacia X más, y observen que tenemos la fricción cinética del bloque 1 que se opone al movimiento, al deslizamiento del cuerpo, entonces va a ser negativo fricción cinética del bloque 1.
Y como nos están pidiendo la aceleración de los bloques, entonces se cumple la segunda ley de Newton, ya que lo debemos igualar a la masa por la aceleración, es decir, estamos analizando el bloque 1, entonces sería la masa del bloque 1 por la aceleración. Y esta es la ecuación número 1. Sumatoria de fuerzas en el eje Y. Tenemos la normal 1 positiva porque va hacia arriba, menos el peso 1 que va hacia abajo. Y observen que este bloque solo se desliza en la superficie plana. No se está elevando, en consecuencia en el eje Y no hay ningún movimiento. Entonces la aceleración en Y es 0 porque el bloque no se está elevando, y con base en la primera ley de Newton, que se aplica a los cuerpos que están equilibrados, es decir, en reposo o se mueven con velocidad constante, entonces nos dice que la sumatoria de las fuerzas en los ejes X, Y o Z lo debemos igualar a 0. En este caso lo igualamos a 0 y tenemos que esta es la ecuación número 2. Ya cuando tenemos planteadas las ecuaciones, simplemente miramos qué podemos reemplazar, los valores que conocemos, y dejar lista esa ecuación para cuando finalicemos el ejercicio tener la posibilidad de hallar las incógnitas que nos piden. La tensión es una incógnita, necesitamos plantear el resto de ecuaciones. La fuerza de fricción cinética 1, observen que la fuerza de fricción cinética o de rozamiento cinético es igual al coeficiente que lo da el ejercicio multiplicado por la normal. Entonces, de la ecuación número 2, observen que yo puedo despejar la normal. La normal 1 es igual al peso del bloque 1. Y el peso del bloque 1, con base en la ecuación número 1, multiplicamos la masa, 100 kilogramos, por la aceleración 9.8 nos da un valor de 980 newtons. Entonces la normal 1 es igual a 980 newtons. Ya con este valor lo podemos reemplazar en la ecuación número 2 para calcular la fuerza de fricción cinética. La fuerza de fricción cinética es igual al coeficiente 0,5 multiplicado por 980 newtons. Eso nos da un valor de 490 newtons. Entonces, estos valores los podemos reemplazar en la ecuación número 1, que nos queda de la siguiente forma. La tensión 1 menos la fuerza de fricción cinética, que es igual a 490 newtons. Esto es igual a la masa del bloque 1, que es igual a 100 kilogramos, por la aceleración. Entonces, ya esta es la ecuación número 1, con los valores que conocemos.